Muy buenas tardes. Este año pandémico 2020 ha sido difícil, complicado, con unas aberraciones económicas y un triste desenlace social inesperado en nuestro país. A pesar de las pérdidas humanas que hemos vivido este año, ya más de 2000 entre algunos conocidos y amigos, y a pesar de las circunstancias, la revista Cultural Besania se ha dado el lujo, por decirlo de una manera, de presentar buenos libros y buenos escritores. Para cerrar con broche de oro, este 31 de diciembre del 2020, tenemos el honor de presentar la novela titulada Los papeles de Chantal, del autor Paul Benavides. Es una gran sorpresa para nuestro medio que la hace grande como novela, primero que todo, muy costarricense de cabo a rabo, al mejor estilo de un Mario Puzo o Raymond Chandler, escritores de la novela negra y policíaca. Esta novela, Los papeles de Chantal, nos cuenta cómo llegar a ser precandidatos a la presidencia de la República a manos de unas mafias muy a lo pura vida. ¿Es Paul Benavides un novelista o más bien un forense que no necesita un bisturí, sino un simple cuchillo, abre y sale toda la podredumbre del sistema político a flotar? Estos temas son una cantera que los escritores costarricenses no han trabajado con ahínco, no han podido, no han querido o no les interesa entrarle, pero sí lo ha hecho de cuerpo entero Paul Benavides. Entonces, aquí tenemos al autor para que nos hable de primera mano sobre este libro. La revista Cultural Besania te da la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación. Paul. Buenas noches, Faustino, te agradezco muchísimo a vos y tu proyecto cultural literario, Revista Cultural Besania, por darme esta segunda oportunidad en menos de un mes para poderle hablarle a los cibernautas, lectores costarricenses que te siguen y te leemos frecuentemente con tus programas sobre literatura nacional, centroamericana y dándole participación a los escritores nacionales, que eso es muy importante. Te agradezco que me des posibilidad de hablar de esta novela. Ya tendremos tiempo para precisar algunas cosas, algunos tópicos y hablar de generalidades, que creo que es un intento de acercarse a la realidad. Has dicho palabras interesantes. Un cuchillo, un simple cuchillo para abrir el cuerpo enfermo, podrido y que todos los fluidos en descomposición salgan. Realmente es una metáfora intensa y fuerte, muy interesante. No sé si me la merezca en el texto que escribí, pero sí es un acercamiento objetivo desde el conocimiento y desde la imaginación a una realidad político-social y económica, humana, de la sociedad costarricense, valga la redundancia, de este siglo XXI y finales y postrimerías, porque todavía estamos viviendo los coletazos del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, pero vivimos todavía los ecos y las virtudes y los defectos del siglo XX. Muchas gracias por darme esta oportunidad, Faustino. Claro. Paul Benavides es el autor de esta novela, sociólogo y conocedor de los poderes de la República. Como lector, me interesa saber desde esta novela, ¿has estado interesado en ser candidato presidencial a la República o sos simplemente
un precandidato frustrado? Ni uno ni lo otro. En realidad, soy alguien que ha estado cerca, estuvo cerca de la política durante un tiempo y luego este acercamiento se concreta por un tema laboral, ¿verdad? Funcionario legislativo casi por 27 años y una aproximación también académica al tema de la situación política costarricense a través de la opinión en redes y en diferentes medios de expresión. Ni uno ni lo otro. En realidad, lo que me ha pasado a mí es el viaje que le puede haber pasado a cualquier persona que se mueva a un talante crítico y se mueva en la literatura y se haya padecido un proceso progresivo de desencanto, y más que desencanto, de rechazo, y más que de rechazo, de desentendimiento, y más que desentendimiento, de una especie de ira contenida algunas veces, o ira manifiesta algunas veces sobre el mundo político en su devenir, ¿verdad? Que también está compuesto por otras esferas, no es solo la política, sino la economía, el mundo empresarial, ¿verdad? El mundo gremial, los partidos políticos, ¿verdad? Toda esta gran nube o esta gran masa que contiene lo que llamamos nosotros lo público o lo político. Entonces ese es ni uno ni lo otro, ¿verdad? Jamás, yo no nací con esas ínfulas de que ha dicho algún expresidente que él desde niño quiere ser presidente de la República, ni lo pensé, no nací para eso. Y la experiencia me ha demostrado que es imposible que yo aspire a algo como eso. Sin embargo, mi experiencia personal, laboral, mi experiencia humana como ser humano, que de alguna u otra forma flirteó, coqueteó la política desde la juventud, cuando uno está tocado por esa magia del idealismo, de poder querer y cambiar las cosas desde los partidos políticos, comienza a despintarse, a descolorarse, a escarapelarse, como decían nuestros abuelos, ¿va? A escarapelarse, escarapelarse. Entonces, toda esa fe, toda esa pasión se escarapela, se resquebraja, pierde vigor y color, y lo que, no, y lo que me queda a mí es simple y sencillamente el grito de un ciudadano o la queja de un ciudadano que decidió escribir una novela para de alguna forma aproximarme al fenómeno de la debacle o el deterioro de la política costarricense en diferentes aspectos, ¿verdad? Claro, claro. ¿Es una novela o un instructivo de cómo llegar a ser precandidato de la República de la mano de padrinos judíos de otros políticos como cafetaleros, empresarios o de algunas instituciones públicas, incluyendo como estrategia a la policía o OIJ o Corte Suprema de Justicia? Es una pregunta interesante y te la voy a contestar de la siguiente manera. Dale. La novela es una creación ficcional, en mi caso personal. Hay un gran invento de una historia. Has apuntado algunos elementos que componen esa historia. Y yo hago una creación literaria con base a las cosas que he visto, ¿verdad? Hay nombres de ascendencia judía, puede haber nombres de ascendencia libanesa, alemana, hay banqueros, hay políticos, hay funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, hay, policías, hay políticos de tercer o cuarto nivel, hay políticos que son expresidentes. Es decir, lo que está ahí es un mundo que yo lo que trato es de tomar elementos de la realidad y configurar arquetipos o prototipos de gente que está metida en la política. Sí, estos apellidos pueden ser judíos, alemanes, libaneses, árabes, anglosajones, constituyen el entramado social, cultural, pluriétnico de lo que constituye la política nacional. Y no solo la política, digamos, la economía, la empresa, todo eso. De manera que no, hay una suerte de padrinazgo económico, financiero,
a los partidos políticos y a aquellos a quienes aspiran a la presidencia de la República. En realidad lo que sucedió fue que después de 1948, lo que se ha llamado el pacto socialdemócrata o el pacto entre las fuerzas políticas perdedoras y victoriosas del 48, la oligarquía civil o la oligarquía costarricense de alguna u otra forma se sujeta a los acuerdos que establece este proceso constituyente, en donde todos los actores y los grupos se ponen de acuerdo en una forma jurídica constitucional para que este país siguiera adelante sin matarse. En realidad lo que hay es una forma que sustituye la guerra, ¿verdad? La oligarquía, José Figueres la mete en cintura con el 10% del capital y una serie de regulaciones más, y la oligarquía reacciona posteriormente mediante mecanismos para dar un golpe de Estado, no lo logra, y luego se somete esta oligarquía a un pacto, a un acuerdo en donde todo el mundo, tanto la oligarquía, los dueños de los viejos cafetaleros, los que iban al Club Unión a tomar café, ¿verdad? Y gobernaron este país durante mucho tiempo, se sujetan a un modelo de gobierno en donde también valían los sindicatos, en donde también valían el enfoque o los partidos que apostaban a una mejor distribución de la sociedad, una mejor distribución de la riqueza en la sociedad. Claro. Entonces, claro, ese pacto se resquebraja en los 80 y los partidos dejan de ser partidos que movilizaban voluntades y creencias importantes, y los partidos se convierten a partir de los 80 en partidos que responden a élites económicas y a grupos de poder, hasta el día de hoy. Entonces las élites económicas tomaron los partidos políticos, ¿verdad? Son los que mandan, tras bambalinas. ¿Quiénes son esos señores que están en las juntas directivas de los bancos, por ejemplo? ¿Quiénes están esos señores detrás del otorgamiento de créditos a empresas cementeras, ¿verdad? ¿Quiénes son esos señores que inscriben 362 empresas a sociedades anónimas fuera del país para trasladar fondos y no pagar impuestos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos señores que en juntas directivas acuerdan trasladar y financiar negocios privados por 35, por 36, por 40 millones de dólares, ¿verdad? Esos señores no los elige nadie, ¿verdad? Y son realmente los que mandan este país. El poder económico, de alguna u otra forma, se colocó sobre y detrás de los partidos políticos, y lo que vemos que los partidos políticos con el tiempo, a partir de los 80, se convirtieron en entelequias, en grupos, sociedades anónimas. Y esto no es, hay una serie de análisis elegantes de la sociedad, de la democracia costarricense, ¿verdad? De varias universidades, etcétera, etcétera, donde dice que la democracia no está en riesgo. Eso es relativo. De 1953 a la fecha, el porcentaje de abstencionismo ha subido enormemente. En el 86, por ejemplo, era de 18.2 y en el 2018 de 34.3. O sea, el ciudadano costarricense se ha alejado de los partidos políticos. Estos son datos del Tribunal Supremo de Elecciones, no son datos míos. Es decir, ha habido un alejamiento de la ciudadanía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la globalización económica fue dirigida y tutelada por ciertos grupos que han sacado la mayor parte del pastel, ¿verdad? En una sociedad en donde el coeficiente de Gini, lo que indica la desigualdad enorme que ha tenido este país, marca la diferencia entre los que están afuera y los que están dentro, entre los que tienen 3 comidas al día y los que no tienen una comida al día, ¿verdad? Estamos en 1.200.000 personas bajo línea de pobreza. Eso es una ofensa. No se puede hablar de democracia mientras exista eso en un país como este. No se puede hablar de democracia mientras existan 500.000 personas desempleadas como hoy lo tenemos. Es decir, provocada por el COVID, pero cuyas raíces son anteriores al COVID. No podemos hablar de democracia cuando el crédito público en su mayoría está controlado por grupos de poder que toman las juntas directivas y los dominan. ¿Quién los nombra ahí? Yo no los elijo. Yo no elijo a los miembros de las juntas directivas de los bancos públicos de este país. Y sin embargo, son los que deciden cuántas sociedades anónimas se inscriben, cuántos préstamos se dan,
gente vinculada a este tipo de negocios. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál democracia en realidad? La política costarricense responde cuando nosotros votamos, elegimos en realidad. Elegimos, el ciudadano elige a su presidente, o son otros los grupos compuestos por una cantidad enorme, importante de gente con mucho poder, que procede de los bancos, que procede de las grandes empresas, que procede de los grandes negociados, como hacía antes, que deciden tras bambalinas y en esferas sumamente altas, en lugares ajenos al ciudadano, quiénes son los que nos gobiernan. Pero ¿quiénes son los que gobiernan a quién? ¿A nosotros? ¿O están gobernando para sus propios intereses? Entonces, la novela lo que hace es un manual, como lo has dicho, correcto, de una manera precisa, de cómo llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que esta expresidente trama para poder lograr que alguien no soltara el poder, ¿verdad? Cómo hay una transición del poder, pero no una transición de mando, que es diferente. O sea, cómo hay una transición electoral, un cambio electoral, pero no un cambio de poder. Lo que se pretende, esta novela, el personaje principal es su desesperación, y aún estando enfermo, es, bueno, hay que hacer una transición, pero no vamos a soltar el poder. Este poder hay que sostenerlo. ¿Por qué? Porque el control del poder garantiza que el acceso a los bienes comunes, del crédito, a las esferas donde están los recursos públicos, a las esferas más altas en donde se resuelven los temas jurídicos y judiciales del país. Bien. Pues, suena a manual, efectivamente, porque es una especie de radiografía que es el producto de años de estar viendo cosas y de leer también, de cómo es que esta cosa tan llena de vítores y llena de cántigas y llena de juego de pólvoras, que llaman la democracia costarricense, que está por cumplir 200 años, está llena de resquebrajaduras, está llena de partes, casi en unas partes podridas, está llena de gusanos, constituye ya un cadáver en descomposición en ciertas esferas, y resulta que no se habla de esto. ¿Sí? No se habla de esto, la literatura está totalmente ajena. Lo que yo he visto, para hacer conteste con tus palabras, es que la literatura costarricense en gran parte está viendo por su lado, está ensimismada, está viendo para el ciprés, pero no está abordando esta situación que nos está afectando a todos. En última instancia, el árbol de la democracia puede ser que esté podrido en las raíces, ¿verdad? Y no nos estemos dando cuenta y no estamos haciendo absolutamente nada para poner el dedo en la llaga y denunciarlo. Ok. En uno de los capítulos, el subtítulo es Abraham Sackelsman, farmacéutica Tarma. Roberto salió del hotel Setaif Fifth Avenue, donde se hospedaba. Él aprovechó para darle un giro total a la conversación y avanzar primero en el tema farmacéutico. Verdadero motivo de la reunión con Abraham, que lo desorientaría un poco y le daría cierta ventaja. ¿Cómo te va en México con Tarma? Entiendo que las cosas están saliendo bien, comentó Roberto. Ah, qué bueno que lo preguntas, pues las cosas se están beneficiando de forma extraordinaria a México, repuso Abraham agitando las manos. Estamos dando las facilidades para que el país abra el mercado de los medicamentos a bajo precio con cobertura absoluta en territorio nacional. Pero conozco el dedillo a los políticos de mi país. Que si te descuidas te chingan, continúa la novela. Eso es. Eso es una escena absolutamente ficticia, pero con un asidero en la realidad, ¿verdad? Las empresas farmacéuticas en los Estados Unidos es el tercer lobby, el segundo lobby más poderoso de todos. Es el que tiene senadores, el que tiene
representantes en el Congreso, el que tiene un lobby potente y rico. Hay que entender que la democracia norteamericana, en lo que tiene de democracia, pero en lo que tiene de plutocracia, en realidad de gobierno de los ricos, es la posibilidad de que los lobbies farmacéuticos, militares o lo que sea tengan incidencia y impulsen proyectos de ley y tengan senadores y representantes en el Congreso. Esto que estaba diciendo no es nada nuevo, es lo que sucede en el planeta. Es decir, las farmacéuticas, tal es su poder, que tienen la posibilidad de incidir en los países, en cualquier país, pero en estos países pequeños y centroamericanos o medianos o lo que sea, de imponer por un enorme poder político y financiero la compra de medicamentos, la imposición de cierto tipo de medicamentos para que los países los adopten como medicamentos oficiales, para que les compren a unas compañías y a otras no, y aumentar sus ganancias en el planeta Tierra. Esa es la historia esa es la historia, por ejemplo, de un cierto tipo de medicamento que en el país, relacionado con el H1N1, ¿verdad? Es decir, la compra en su momento de una cantidad enorme de inyecciones no comprobadas, cuyos efectos iban a ser comprobados en México, Guatemala y Costa Rica, si mal no me acuerdo, para utilizar a Costa Rica y a México, estos países como conejillos de Indias, y fue así como sucedió, ¿verdad? Yo utilizo la metáfora del lote H1N1 para hablar no solo de eso, sino de los escándalos que ha habido con respecto a compras de equipo médico, ¿verdad? No, pude haber hablado ahí del escándalo Caja Fisher, por ejemplo. Claro, Pero claro. es una metáfora de lo que sucede. Es decir, abordar literariamente un fenómeno de una determinada manera, en este caso del lobby, el papel de influencia de unas farmacéuticas a través de políticos nacionales para que estas farmacéuticas sean beneficiadas y puedan incidir en las compras que hace la caja costarricense, eso ya viene sucediendo, ya está sucediendo, eso ha venido sucediendo siempre. Vean ustedes el escándalo de las mascarillas, por ejemplo. La compra de mascarillas no médicas, el equipo, ¿verdad? Que ha sido comprado, que no estaba bajo estándares médicos, sin embargo, se hizo la compra. Cuando este tipo de aditamentos médicos no tenían las características probadas científicas para que protegieran de manera absoluta al ciudadano, y sin embargo se incurre. Entonces es la influencia del lobby político, la influencia de estas personas que nadie los elige, nadie los conoce, y sin embargo ejercen un poder enorme Okay. a través de la política, que yo lo trato de concretar o de configurar en mi novela. Pero Okay. esos son temas que pueden ser de diferente naturaleza, ya sucede y ha sucedido, ¿verdad? En diferentes momentos. Claro, claro. Bueno, ahí un paréntesis, ahí te espera una próxima novela con esto de la caja. Así, por supuesto. Hay un pasaje de esta novela y que me recuerda a un nieto de un empresario de farmacias que decía que el abuelo, él pedía perdón o disculpas o qué sé yo, porque en ese preciso momento, cuando fue acusado o señalado, al pedir perdón fue porque el abuelo le había enseñado en buena medida la honestidad sobre los negocios en farmacias. Este libro nos cuenta, dijo Roberto Abraham, desenvolvió rápidamente el paquete con la euforia del que le gustan las sorpresas. Guía de perplejos de Moshe Ben Maimón, otra edición hebreo-español de Sabatei Frenkel. Este libro es el manual de ellos, Paul.
No, en realidad, Guía de Perplejos es una lectura heterodoxa de Moisés Ben Maimónides, que era el gran filósofo hebreo medieval, de la Córdoba medieval, que logra hacer una fusión es importante explicar esto porque parece Claro. elevado, pero está ubicado en un contexto interesante. Sí, Eh, Guía de Perplejos es una lectura del pensamiento hebreo y que une, digamos, la mística judía con la herencia aristotélica. Esto es, digamos, Moshe Ben fue reconocido como un heterodoxo, como una persona que se separó, digamos, del dogma hebreo, del Talmud y la interpretación ortodoxa de los textos, para alejarse de ahí y reconocer la influencia aristotélica, ¿verdad? Que era la razón, que era el logos, ¿verdad? Que era la razón explicando las razones teológicas del mundo. Entonces, yo he sido lector de Moisés Ben Maimónides, ¿verdad? Como de Averroes, que era el otro gran filósofo árabe, que se acercan a la poesía. Son pensamientos interesantísimos porque son libres, no son rígidos. Y Roberto se lo da a Abraham porque Abraham era un hombre inteligente, era un mexicano, un judío de origen mexicano que es pequeño, se cría en México de los 7 a los 23 años, entonces tiene toda la fisga del mexicano en la cabeza, las mañas, ¿verdad? La rapidez mental del mexicano, la chispa, la fisga y también la intensidad de los negocios, ¿verdad? De la comunidad judía o de los judíos, ¿verdad? claro. Entonces, es un tipo inteligente, primero que todo, y lo que le estaba haciendo Roberto era una táctica dilatoria. Yo a este lo voy a enredar porque yo no quiero negociar con él, yo quiero negociar con China, que es donde está el poder, el dinero, la influencia, el peso político, ¿verdad? Para poder seguir con China y con los negocios de China. Así que los negocios de China son multimillonarios. China no solo es China, son los negocios de China. Así es visto por los políticos y por los políticos empresarios de este país, de Centroamérica y del mundo. Entonces es una especie de táctica dilatoria, ¿verdad? Es una especie de coda mía, eh, digamos, filosófica que yo meto ahí como para decir, bueno, estos dos no son ignorantes, ¿verdad? Pero Roberto lo está frenando porque lo quiere distraer. Pero es una cosa interesante porque también es un mensaje, ¿verdad? El pensamiento heterodoxo, la capacidad para poder poner la cabeza primero antes del dogma, es un poco, es una guía de perplejos, ¿verdad? Que es como una cosa que está por ahí, que de alguna forma también ejemplifica a los políticos, digamos, en cierto nivel, y a Abraham, ¿verdad? Claro. Como un tipo que es un empresario arriesgado, duro, si se quiere salvaje, es capaz de tener una sensibilidad de poder leer a Moshe Ben Maimón y eso sucede. El día siguiente agarre y quiebre a medio mundo y quiebre a los chinos y a medio mundo y tenga que hacer lo que tenga que hacer para poder sobrevivir él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es un poco el mensaje, qué contradicción, ¿verdad? Claro, claro. Un personaje contradictorio como varios de por ahí, están en la En, novela. en el capítulo 15, la casa de Escazú, el centro de poder. Sin soltar el mando de la conversación y cambiando abruptamente el tema, agregó: hay que resolver el asunto del precandidato ya. No más nadadito de perro. Nos vemos en Escazú, y terminó la conversación. Él se lo había dicho a Eduardo, su mano derecha, y a Marco Aurelio, su mano izquierda. Es un sinvergüenza, un demagogo, nos ha engañado a todos. Roberto lo sabía desde el principio, pero luego le fue imposible detenerlo. Esto es la típica picada. Sí, sí, sí. Es una... Eso es igual, como la novela tiene unas suspicacias que son a políticos, incluso nombro políticos, que bien podrían ser esos que digo, pero podrían ser otros, Claro, anteriores, de hace claro. 5, de hace 10, de hace 20 años, ¿verdad? Sí, sí, sí.
y llegan al poder y se desdice o se aleja de los que lo el poder por intereses de desligarse de los padrinos políticos. Cierto. Pero un modelo como costarricense, ya lo vamos viendo, desligarse de los partidos políticos tiene un precio alto, porque los partidos se convirtieron de alguna u otra forma en enclaves, en franquicias, en grupos de interés privado, en corporaciones, en donde el peso de los grupos de poder, estos que eligen, que ponen, que deciden tras bambalinas y que nadie elige, pero mandan, cobran después. Ok, no nos está cerrando la puerta, muy bien, se pasa la factura, eso tiene un costo político. Claro. Y es una forma en que el poder costarricense, o el poder en términos generales, pero en el caso costarricense, lo he visto en varias ocasiones, ¿verdad? Cómo los que fueron bendecidos en su momento y llegan a la presidencia, rompen con el grupo de poder anterior, o porque se sienten libres, o porque se sienten autónomos, o porque ya no quieren ser mangoneados, pero de ahí sí, muy bien, ok. Pero los que los pusieron ahí, los que tienen el poder y que controlan fuerzas, grupos, prensa, factores de poder, prensa, ¿verdad? Radio, televisión, cobran, pasan la factura y los obligan por la misma lógica. El poder no está en los partidos políticos, el poder está y no está en los partidos políticos, el poder está afuera, en una esfera oculta, como yo llamo, la Casa de Escazú, es una metáfora de ese lugar ubicado en la parte más rica del país, donde está el poder concentrado, el poder económico, y vive una cantidad enorme de personas ricas de este país, y es una zona que es un polo de poder, es un polo de riqueza, es un polo de ostentación de una Costa Rica mayamesca, una Costa Rica de primer mundo, una Costa Rica lujosa, llena de lugares que el tico promedio apenas intuye o no conoce. Entonces esa Casa de Escazú es ese centro, el polo de más riqueza del país, ubicado en donde se deciden los asuntos políticos, ¿verdad? Cierto. No es en Bueno, un partido, es en una casa. sí. El libro, a como maneja esa serie de metáforas que son muy ricas, nos ahonda, no nos deja desligarnos de alguna manera de la novela en ese sentido. Hay una serie de personajes muy interesantes que son los personajes que se llaman dentro de una novela sordos o personajes cero, que también son tan importantes. Y eso lo manejan muy bien, como por ejemplo en el aspecto del chofer. Dobló a la derecha frente al hospital de niños. Observaba las luces apostadas a cada lado de la carretera. La iluminación le pareció excesiva, vulgar, típico gesto grandiculente del alcalde de la municipalidad de San José, el maleante Renán Álvarez. Ambos, Roberto y Renán, se repelían como polos opuestos. Aquí la presencia del chofer, que también en alguna medida está involucrada con estos personajes. Es interesante la manera en que pones al alcalde de la municipalidad de San José. Si bien es cierto, es una metáfora, dice el maleante, repito, el maleante Renán Álvarez, ambos, Roberto y Renán, repelían como polos opuestos. Bueno, esa frase la he escuchado yo mucho de políticos, de otros políticos. Esa frase es común escucharla dentro de políticos acerca de otros políticos. Yo lo que hago es retomar esas frases que han quedado en mi memoria y las pongo. Pero efectivamente hay un canibalismo intenso y profundo entre los políticos que aspiran a puestos nacionales, en donde estas descalificaciones son risibles, maleante, pero yo he escuchado cochinada,
sinvergüenza, corruptos, vende a su mamá, a su abuela, a todo el mundo por el poder, ladrón, etcétera. Es decir, el lenguaje de la política expresa la corrupción en donde a la política ha llegado a ciertos niveles, a ciertas esferas. ¿Por qué? Porque es demasiado el dinero que hay en la esfera política costarricense. Costa Rica es un país, es decir, en donde la cantidad de millones de dólares que se mueven a través de los bancos, a través de los negocios en inversión extranjera son multimillonarios. Y esa es una cantidad de plata que hace 30 años no existía, hace 40 años. No existía porque no existía China, no existía India. La cantidad de dinero que circula en el planeta Tierra es enorme, es bollante, pero está mal distribuido. Eso es otra cosa, pero la cantidad de dinero que circula y la cantidad de negocios que están alrededor de la política, ¿verdad? Claro. Está cerca de la política, que está en la política y la política decide qué hacer con esos negocios. Se convierte la esfera política, el lugar, en un cuadrilátero donde yo tengo que anular, donde los contendientes ya son enemigos a muerte. Claro, claro. ¿Qué explica que Roberto le diga maleante a Hernán Álvarez? O sea, a esta figura, que el alcalde municipal de San José, que puede ser alcalde municipal de cualquier municipalidad del país, sí. Pero que en este caso es la municipalidad de San José, y que este personaje se refiera a ese alcalde de San José como un maleante, bueno, expresa esta situación que uno escucha frecuentemente en los medios de comunicación costarricense, ¿verdad? Que es con frecuencia, sí, con frecuencia es esta descalificación a muerte entre políticos a escala municipal. Claro. Es decir, yo lo he escuchado en el Parque Heredia, pero también lo he escuchado en el Parque de San José, a la ciudadanía hablando con ese lenguaje con respecto a los políticos que son electos, ¿verdad? Por ellos. Ahí viene en apoyo, más adelante en la novela, cuando dice: la prensa había puesto todo el foco de su interés en el problema de inseguridad ciudadana, tema en el que insistía de forma obsesiva el combate entre los carteles de la droga de los Estados Unidos del Norte. México tenía consecuencias directas en Costa Rica. Se sabía que los Zetas tenían conexiones en el país y habían penetrado los poderes del Estado. Jueces, empresarios y funcionarios públicos se encontraban entre las figuras cooptadas por el narcotráfico. En esa semana, el Ejército y la Policía Federal Mexicana eliminaron uno de los narcotraficantes más importantes en el trasiego de cocaína y anfetaminas hacia los Estados Unidos. Hubo luto ese día en los principales distribuidores y consumidores norteamericanos. Sí, efectivamente, o sea, todo eso que estoy narrando, la prensa lo ha expresado, lo ha dicho. El peso de los carteles de la droga, los Zetas, en Costa Rica es real, existen, se han denunciado, hay fuertes sospechas, hay denuncias de que la existencia del traslado de carteles de México a Costa Rica es cierto. Y el tema tiene que ver con una cosa muy normal, es decir, Estados Unidos al cerrar fronteras a la droga y al aumentar la represión en la frontera, y es un proceso ya viejo, de unos 15, 20 años, los carteles de la droga de Colombia, al no poder penetrar el mercado norteamericano como ellos quieren, se devuelve para acá. Y entonces no existe liquidez, al no tener el acceso al mercado norteamericano, pierden liquidez, y lo que se dio fue que se pagaba droga en especie, se pagaba a la base de la estructura delincuencial narcotraficante, se estaba pagando droga con droga, en lugar de dinero se estaba dando cocaína como dinero en especie.
cocaína, marihuana, LSD, o perdón, pastillas, LSD, no, pastillas de diseño, drogas de diseño, que es un proceso de elaboración química. Y estos Zetas y estos carteles mexicanos es posible que tengan células en Costa Rica y establezcan las estructuras de funcionamiento. Esto no es ninguna explicación extraña, es lo que ha sucedido. Y en ciertas zonas la presencia es mayor. Posiblemente que puertos, zonas alejadas de la ciudad capital, el peso de los carteles de la droga sobre las estructuras judiciales era posible que se penetraran y se permearan. Ya hubo casos en el pasado, denuncias, digamos, detenciones en este sentido, que denunciaban la presencia del narco en Costa Rica, en varias de las esferas, ¿verdad? Y esto ya es muy serio porque es la penetración de dineros, de lavado, de negocios, de lavado, de presencia en varios niveles de la sociedad costarricense, en donde la seguridad, la tranquilidad, el funcionamiento normal de las instituciones se subvierte por el peso del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso sucedió. El narcotraficante no es un narcotraficante que mataron, han sido varios, y han sido varios los detenidos. Y el flujo de drogas a los Estados Unidos requieren que entre flujo de dinero al narcotráfico porque viven de la liquidez, ¿verdad? Que estos carteles le dan a la economía norteamericana. De manera que hay un negocio en donde varias partes están se están aprovechando de todo eso. Pero la presencia del narco en la sociedad costarricense es evidente, es real. Las narcofamilias enteras, pobres de este país y en otras comunidades, no solo pobres, es evidente. ¿Verdad? Familias enteras, desde la abuela hasta el nieto. Es decir, en todas las zonas más deprimidas del país. Y el peso de este narcotraficante disolvente o disgregador de la sociedad costarricense, de cualquier tejido ético y moral, pero es por un descuido de la política. Claro. Cuando la política deja de servirle al ciudadano, cuando la educación deja de servir, cuando la cultura deja de servir, cuando hay un Estado que no le interesa al ciudadano, el narcotráfico lo sustituye. Por supuesto. Así de simple. Sí. Cuando el Estado no llegó, el narcotráfico llegó. Cuando no ofreció trabajo, esto no es un tema moral o antimoral, es un tema de realidad. Y en yo creo que la narrativa, yo me acerco un poco a eso, tratando de acercarme a eso. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con esta sorpresa de libro o de narrativa, y lo aclaro, sorpresa porque esta literatura no se ha hecho de esta manera en Costa Rica. Volvemos un poco, lo interesante de la novela es que da los saltos y después volvemos otra vez a la precandidatura, esta vez con Maricruz Ferraz Díaz. Y nos dice, Maricruz Ferraz Díaz lleva un traje blanco ajustado al cuerpo, ideal para el clima de Guanacaste, muy caliente en febrero. Ella era una mujer de 47 años, hermosa, y estaba consciente de eso. Lo usaba para desarmar a sus oponentes que se aflojaban con su enorme sonrisa y su cuerpo. Fitness. Cruzaba de vez en cuando sus largas y bronceadas piernas, tic nervioso o estrategia disuasoria, o ambas. Maricruz mantenía intactos sus movimientos elegantes y refinados en medio de la conversación más violenta o difícil. En el duro clima de Guanacaste transpiraba la última versión de Gucci. Estaba bonita, Maricruz Ferraz es una mujer bella. Que una mujer se meta a política hoy en este país
va a tener que asumir mucho los rituales del poder. Claro. Los rituales del poder tienen que ver con manipulación, no decir la verdad media, nunca decirla, o decirla o no decirla, o producir una mentira que parezca una verdad. El poder en su manifestación más concreta y real es eso. En esto no hay santos que orinan. En esto no hay purismo de ningún tipo. El que se mete a política hoy en este país, como se pudo haber sido hace 30, 40 o 100 años, para dejar de estar sacralizando la política y la democracia costarricense. No. La democracia y la política son la cosa más ramplona y corriente y humana que puede tener un país. Y es ahí donde se dan las más bajas pasiones, ¿verdad? Y los más duros arrebatos del egoísmo y de la intriga, porque esos son los métodos de la política, desde siempre, desde siempre. Es decir, Maquiavelo lo expresa de una manera brillante y sagaz, pero también realista y lúcida en relación al tema del poder. ¿Qué tiene que hacer el príncipe para controlar el poder, verdad? Entonces, para volver a esa escena que acabas de leer, efectivamente, Maricruz es una mujer que utiliza su belleza y su inteligencia para manipular. Sabe que eso es un recurso en política. Sabe que tiene que utilizar recursos alternativos a los que pueden utilizar los hombres para poder estar en política. Es una mujer bella, muy inteligente, agresiva y con muchas ínfulas de poder. Y el personaje mío es eso. Yo soy antifeminista, no. Yo estoy hablando de la realidad. Yo he visto mujeres así, en política, Por supuesto. ¿verdad? En política, las he visto así, actuar de esa manera, y no escatimar ningún recurso para poder jugar con las fichas que dispone el poder, ¿verdad? Hay un momento en que la novela da un giro de un aproximado de 30 grados hacia los bajos mundos. Y ahí iniciamos de una manera muy concreta con la dominicana, que es una mujer hermosísima, llevada, traída, y que en algún momento desaparece. Pero ahí hay un popular humorista nacional vestido de Blancanieves. Empezaba su sección de chistes rojos, se podían distinguir entre los invitados personajes del mundo de la farándula, modelos con silicón al reventar, futbolistas, 3 periodistas del espectáculo y políticos de varias procedencias. Yo estuve en algunas de esas fiestas hace muchos años y efectivamente convergían una serie de figuras, de seres, de esa fauna diversa que es la política, el espectáculo, el humor. Y luego, en algún momento estuve, ya después, ya no, pero lo que yo logro ver en las secciones de chismes, o en las secciones de espectáculos, o en las secciones sociales de los periódicos costarricenses es estas fiestas en donde ya se perdió la dimensión de figuras públicas, en donde tanto es figura pública una modelo repleta de silicón, como un jugador de fútbol, como un entrenador, como un comentarista de radio, como un presentador, como un político. Es decir, lo que se estila ahí es la necesidad de estar en la pasarela caminando y siendo enfocado por las cámaras y los flashes, porque eso te convierte en figura pública. Eso te convierte en alguien importante en esta sociedad del espectáculo. Entonces lo que yo hago es tomar elementos igual, de nuevo, de la realidad, de lo que hay en la prensa, lo que hay en las redes, lo que yo he visto, es de estas fanfarrias, de estos saraos que hacen los políticos o que son invitados los políticos, porque para poder estar en la política hoy hay que ser parte de esta pasarela, de estos saraos, de esta sociedad del espectáculo, en donde ya no interesa ni la cultura ni la educación, no, lo que interesa es ser parte de esta especie de esta especie de élite del espectáculo, entre comillas, que
que lo que pretende es ser visto, ser vista. Hay que ser visto, hay que ser reconocido, andar con una camisa negra, fiestas de camisa negra o camisa roja, no sé, en tal lugar, porque eso te convierte en figura pública. Es decir, la política, que antes era un espacio reservado para, de algún momento determinado en Costa Rica, sin convertirlo en un mito, pero era reservado a gente que se dedicaba a la reflexión y al pensamiento, en alguno de los momentos más importantes de la historia costarricense. No me imagino yo a Manuel Mora, ni a José Figueres, ni a Padre Núñez o a otros de las figuras en estos saraos, en estas fiestas de silicón y serpentina. Era gente que estaba reflexionando, estaba interesada en otro planeta. Ahora no, para ser político hay que estar en estas esferas del show business, en donde todo se mezcla con todo, ¿ok? Esta fauna de diversas procedencias, no importa de dónde venga, mientras ofrezca cierta cosa que pueda venderse, digamos, publicitariamente. Entonces, esta fiesta que yo trato de reflejar en la casa de Renan Álvarez, uno de los precandidatos, demuestra que hay mucha gente de diversas procedencias que anda en este mundo de la pasarela, pero que desligadísima de los problemas de la realidad, los problemas de la sociedad costarricense. Ok. Como para ir ya empezando a hablar sobre Chantal, y la novela se viaja a Europa, está en Madrid, está en París, y hay un momento en que Chantal siempre le habló claro, pero el bastante inocente e inexperto no quiso oír la honestidad de sus palabras. Ella siempre se lo dijo: Robert, no creo en el amor, pero sí en el sexo. No te enamores de nadie, es un error, mientras que por debajo de aquellas R's en castellano fluía un francés gutural cargado de tabaco, vino, tinto y sinceridad que Roberto nunca asimiló. Sí. Bueno, esa escena es importante porque aquí hay una historia. Roberto Rodríguez es un expresidente Sí. Que se forma en Europa, que comienza a tener un acercamiento a las ideas de izquierda y construye una sensibilidad de izquierda propia de la época. Es un costarricense del área del Valle Central que se va a estudiar a Europa. Todavía reflejaba esa huella de la sociedad agraria campesina costarricense, conservadora, ¿verdad? Recatada, silenciosa, esa cosa del costarricense Valle Central. Y va a Europa en los 60 a estudiar, o sea, en 67, 68, y va a España becado por el gobierno de Franco y vive en una de las épocas más interesantes de Europa y sobre todo España, el franquismo, pero conoce a esta muchacha francesa en las tascas de Madrid, donde se reunían los estudiantes latinoamericanos y se reunían en las residencias de estudiantes donde convergían muchos estudiantes de América Latina y España y que fueron muy importantes. Y que este muchacho, Roberto Rodríguez, conoce a una francesa que es un lince. Es una mujer bella, inteligentísima, estudiaba en la Sorbona, de ahí le metía de 15 a 20 años, ¿verdad? Parecidos en edad, pero una mujer fuera de serie. Y se enamora de Roberto, le gusta el tico, ¿verdad? El Claro. tico le pareció interesante. Ella se enamora, por lo menos podría enamorarse mucho, pero le gusta el tico. El tico sí se enamora. Roberto Rodríguez es un muchacho de apenas 25, 24 años, ¿verdad? 26, que está especializándose en España y que él sí se enamora. Y ella lo desvirga en un momento, en una de los pisos en las afueras de Madrid, y ella le dice: bueno, Robert, no te enamores de mí, es un error el amor. Yo lo que creo es en el sexo. Él se enamora de tal magnitud, luego se van a París y viven en el 68.
Y el 68 es, digamos, la revolución cultural más importante del siglo XX después de las revoluciones rusa y la revolución cubana y nicaragüense, en fin. La del 68 es una revolución cultural donde se subvierten las prácticas. Hay un caos, una crisis del paradigma del pensamiento conservador, básicamente, occidental, y hay una necesidad de exponer el cuerpo, de manifestar una necesidad no solo política, sino más bien cultural, digamos. Es una revolución cultural, más no tanto política. Entonces Roberto va por las tascas de París con Chantal, la Chantal lo lleva por el barrio latino, por bares, por tascas, y ven a los estudiantes latinoamericanos allá, marxistas, maoístas, guevaristas, y en esa dinámica, en ese ir y venir por la noche parisina, él va tomando conciencia, digamos, de izquierda, se está llenando de estas ideas que eran propias de la época, vuelve a Madrid y en un momento determinado Chantal desaparece y ella lo deja, lo abandona. Y ella le escribe unas cartas de Chantal, unas cartas a Roberto, en donde le explica por qué, qué era para ella varias cosas que le habían sucedido entre ellos dos. Le iba a hablar de la importancia, el tema del amor, el tema de las relaciones entre parejas, porque Chantal tenía un compañero, un francés, que se parecía a Camus, pero que no era Camus, Albert Camus, Sí, sí. que el francés sabía que Chantal andaba divirtiéndose con el tico, ¿ah? Con el flaco ese, medio coyundoso, medio moreno, ¿verdad? Flaco, pero le gustaba a la francesa y entonces él lo acepta el francés, pero Roberto no. Entonces esas cartas aparece poquito Chantal al inicio, en la mitad y al final, Sí. porque Chantal es una, es una, es un leitmotiv, es una excusa, es una razón pequeñita pero importante. En realidad, leer las cartas de Chantal era enfrentarse a algo importantísimo en el ser humano como es el amor, ¿verdad? Es eso invisible necesario, eh, mm, que es el amor, que es una cosa tan extraordinaria, pero tan difícil para alguien como Roberto. Si no tuvo el coraje y ya viejo, se quiere enfrentar a las cartas, nunca las abrió. 45 años después, de que este viejo qué quería leer en esas cartas que ya al rato estaban y se podían leer. Entonces, es un poco la experiencia europea de Roberto Rodríguez, sustentada en amigos míos personales, unos ya están y otros no están, que estudiaron en Europa en esas épocas Ok. y que me Ahí, explicaban cosas. ahí, Paul, vamos a dejar que las cartas las terminen de descubrir nuestros Ok, lectores, vale, vale, ¿me parece? Porque las totalmente, guardaba en una caja de madera, las cartas que ella escribía con letra perfecta. Lo dejamos ahí para que los lectores nos lo encuentren. claro. Por otro lado, dice, ya más adelante los personajes estos de la novela tuya, hay un momento en que nos dice que eh, paremos la yigüirrada, a ver qué es lo que tenemos, hueso o posta, expuso Gato, que son otros personajes, ya te dije. Depende, yo creo que posta, vamos a ver, dijo Meneses. Sí, una escena, esa parte es importante, vos sabes, en la novela, porque es una especie de novela policial dentro de otra novela política. Sí, sí. Es el recurso a la novela policial que yo utilizo con un inspector, que se llama inspector Adolfo Meneses, que existe y no existe, porque los personajes míos están basados en la realidad, en gran parte, en otros Ujú. son una creación, un arquetipo, pero efectivamente es una conversación que tiene con Gato. Gato es un personaje en la calle, es un taxista pirata, yo conocía a gente como Gato, mi Ujú. experiencia está basada en un taxista como Gato. Y él le dice, mire, yo, un hombre que se manejaban entre los perfiles de la oscuridad y la luz, o entre la delincuencia y lo legal, entre lo legal y ilegal, y que había pasado por la cárcel y que Adolfo Meneses lo había conocido, incluso lo salvó de una tunda que le iba a dar
un grupo de maleantes, ¿verdad? Un grupo de narcotraficantes, una tribu de estas, y él los salva y quedan amigos para toda la vida. Entonces, Gato es una especie de este tipo de costarricenses que están excluidos de todo, que han sido marginados o están marginados en el margen de la sociedad. Y no son uno ni dos, son miles de costarricenses que viven de esa manera y que se maneja entre lo legal y lo ilegal. Y ahí Adolfo se porta como un amigo. Sabe que Gato pues está haciendo intentos y ha hecho intentos valiosos por salirse del mundo de la delincuencia y lo logró porque es empresario, logró poner una imprenta en a la abuelita, es padre de un hijo, es esposo y es un hombre trabajador, esmerado, es taxista y tiene una empresita, una imprenta pequeña. Y entonces, cuando dicen, bueno, cuando Gato le dice, vamos a ver si la información que usted tiene como señor policía, a ver si usted la información que tiene es hueso o es posta, ¿verdad? En nuestro argot tico costarricense, Muy bueno, muy bueno. que Muy la bueno. posta es la verdad, es lo Claro, bueno. claro, Hueso se bota. claro. Entonces le dice, vamos a ver si eso es posta y si la información que Adolfo había tenido había logrado este, almacenar o llegar o tener sus procesos de investigación valían de algo. Y estaban hablando de unos vídeos, por ejemplo, de unos vídeos que estaban Sí. viendo en las cámaras, a ver si esos vídeos tenían alguna importancia en la investigación que estaba realizando Adolfo o no tenía ninguna importancia. Y Adolfo sabe que gato es gato, es decir, por eso lo busca, por eso es amigo, por eso es que lo llama, por eso es que ese es su conecte con el mundo de lo ilegal o lo ilegal. ¿Verdad? De lo ilegal en este caso, del mundo de la delincuencia donde Gato se manejaba porque era taxista pirata, muchos habían sido sus amigos, se habían purgado con él en la cárcel, Ujú. y que Gato conocía como la palma de su mano, ¿verdad? Este mundo. Entonces eso es un argot, el recurso del argot, la novela está tiene varias partes donde hago recurso al argot, al lenguaje sencillo costarricense, al lenguaje Claro, cual. muy tica la novela. Tanto así que dice, vender miedo todos los días era la clave. Miedo y sangre, pólvora y asesinatos. Una Costa Rica que se mataba en los barrios más pobres de la capital y otra Costa Rica que observaba cómo se mataba ese otro país. Delincuente y sicario, Meneses sabía que el miedo era un excelente medio de control social más eficaz que cualquier otro y que funcionaba a la perfección para mantener a todo el mundo y encerrado en su casa. Sí, ese es vamos a ver, el que los carteles de estos ninis, de Ajá, estos carteles que se han matado, que se matan en las comunidades más pobres del país, 7, 8 comunidades que están muy por debajo de la línea de pobreza, han sonado desde hace 10, 15 años en la prensa constantemente, muchachos de 16, de 17, de menores de edad matándose en los barrios, en las barriadas más pobres de este país, por el control de áreas en la distribución de drogas, eso es pan de cada día durante mucho tiempo. Y la policía o el sistema judicial o el sistema represivo costarricense viendo lo que sucedía, porque es un fenómeno que lo desborda, es decir, no podés controlar fenómenos sociales complejos que tienen causas y raíces muy profundas, la desigualdad, en el caso de la pobreza o la desigualdad y la pobreza juntas, genera 2, 3 generaciones que no han podido pasar de secundaria, por ejemplo, que no tienen posibilidades más allá de lo que les ha ofrecido la delincuencia, y entonces alimentan los carteles. Eso es un fenómeno que ha pasado en México, en claro, Colombia, claro. Guatemala, El Salvador. Entonces son carne de carteles y esos son pugnas que son necesarias y son imprescindibles en el mundo de la delincuencia. Y si tiene que, la ley del más fuerte, se impone el que es más fuerte, el más violento, el que tiene más armas, es el más astuto. Y entonces, esa Costa Rica que está ahí,
que se mata, de alguna forma también se suicida, son muchachos sin escolaridad, desentendidos de cualquier proceso de formación educativa, se matan y la otra Costa Rica observa como en un espectáculo, un cine funesto, un cine macabro, como esta sociedad, esta Costa Rica que está ahí, que es parte de nuestra Costa Rica, pero que está ahí, que pueden ser 10, 15 Costa Ricas distintas, ¿verdad? Diferentes gradaciones de la Costa Rica, de la patria. Vemos en los desayunos, en el almuerzo de cena, cómo esta Costa Rica se mata. Sin embargo, esto ha sido magnificado porque la violencia costarricense existe y es real, pero los medios la hacen más grande. Y entonces nos metieron un pánico y un miedo enorme, no salir a partir de tal hora porque te pueden matar. No caminar por las calles, no ir, no salir. Entonces nos metieron en la reclusión. Esto ya es de hace unos 20 años o más. Es decir, el costarricense se desentendió de los espacios y le cedió el espacio de alguna u otra forma al miedo. No a la delincuencia, al miedo, ¿verdad? Es cierto que hay delincuencia, pero es más, en algunos momentos ha sido más la bulla y la propaganda para controlar a la ciudadanía y mantenerla recluida que lo real. Esto yo lo he comprobado. Si yo esto lo he comprobado personalmente, caminando, en Heredia, en fin, el mismo San José, y he hablado con demás personas que andan en la calle, taxistas y todo. Y si no hay asaltos, no hay nada, no ha habido crímenes violentos. Entonces, hay como dos frecuencias, la frecuencia publicitaria o que dan los medios de comunicación y la frecuencia real. Es verdad que no convergen. Y este miedo que hoy lo vemos ya a todo color, ¿verdad? El miedo pandémico ya vos lo trataste en el corto, lo has tratado en los cuentos. El miedo pandémico ya es el exceso en extremis, el miedo en extremis, ¿verdad? Que es un miedo muchísimo más sofisticado, más controlado, dirigido desde la ciencia y de la medicina para mantenernos ya no en la reclusión, sí en el confinamiento. El confinamiento, en la reclusión, en el encierrismo, ¿verdad? Porque eso nos va a proteger de la muerte. Es el relato, digamos, de los últimos tiempos, como hoy llamas. Okay. El encierrismo, eso nos va a proteger de la muerte. Okay. Es una especie de continuación del miedo de la inseguridad ciudadana, digamos, pero llevado al extremo. Paul, la novela tiene un círculo que no lo vamos a cerrar porque el lector nos va a terminar de ayudar en ese sentido. La novela ha tocado política, narco, comercio sucio, tráfico, etcétera. Pero hay una parte tan importante como todas las anteriores, como lo que dice aquí. Eso dice, me quiere joder esos hijos de puta. Falso oficial, no hay pruebas de nada. Además, dicen que se bajó al capo que estaba metido en el tráfico de personas, un tal Bicoca de San Carlos, que ahí mismo usted descabezó y lo puso en una pica en la entrada de su finca. Me acuerdo del caso. Esta etapa de investigación se lo merecía el hijo de puta, maricón y malo. Le gustaba violar y luego matar los carajillos que agarraba por drogas. Traficaba nicas que luego entregaba a la mafia de la prostitución de Estados Unidos. Lo maté por playo y no hay prueba oficial, de eso estoy seguro. La única prueba es usted, pero no sé si lo vaya a dejar vivo. No quiero que me desmenuces esta parte porque me gustaría mucho que los lectores la encuentren. ¿Qué más querés decirnos de la novela, Paul? Propiamente de la novela. Bueno, que es un retrato de nuestros días. Yo me acerqué a esta novela con respeto y con cautela porque yo te he dicho que yo lo que es escrito es poesía y otras cosas más ahí. Pero la novela para mí
es un instrumento para acercarse a la realidad, sobre todo hoy en Costa Rica. Si la novela reniega su papel, digamos, político, me parece que está ensimismándose, está encerrándose en una... Y hay todo un derecho legítimo a escribir sobre cualquier otra cosa. Y está bien, ¿verdad? Pero para mí la novela, la narrativa que me interesa a mí es una narrativa arraigada en la realidad, que pueda crear una realidad mediante la ficción, con materiales de la realidad, una realidad otra. Es decir, con el materiales de la realidad, con elementos de la que me da la realidad, y aplicando la imaginación, construir una realidad literaria Sí. que tenga una enorme potencia, que tenga un enorme vigor y que tenga una capacidad, una verosimilitud intensa, que me permita decir, bueno, también la literatura sirve para mostrar lo que yo creo es mi visión de país. Está más cercana a lo que puede ser una denuncia, está más cercana a lo que pueda hacer una novela política, con un recurso a la novela policial, Claro, que lo he leído. ahí está, ahí está. Bueno, Y, fueron 8 años de trabajo, y según me fueron, decías. sí, Ahora, esta es la novela, yo te lo voy a decir, a mí que me gusta escribir sobre los bajos fondos, esta novela yo apuesto que no se ha hecho aquí. O sea, esta manera de presentarnos y como lo hemos hecho esta noche, no le hemos dado todo servido a nuestros lectores e internautas para que ellos busquen la novela y nos vas a decir dónde pueden encontrar esta novela, Paul. sí, bueno, yo la estoy distribuyendo personalmente. Ok, Ahí en eso yo he seguido tus pasos como emprendedor, pero también como escritor. sí, Yo te dije hoy algo en la tarde y te lo tengo que recalcar. Tu novelística, tu narrativa, tus cuentos, a mí han sido, son referentes para poder entender que la literatura tiene que ser un acto cívico. ¿Me explico? sí, Y yo sí, creo que vos me has servido como ejemplo en las dos cosas, en que me has abierto los ojos literariamente, y esta novela tiene que ver mucho con lo que has hecho, vos como escritor, ujú, ver la realidad de una manera directa, personalísima, dura, agreste, como es la realidad, pasada por tu filtro narrativo y creativo, obviamente, sea el lente, o sea la cámara, o sea el lapicero, y por otro lado el emprendedurismo. Entonces yo la distribuyo, pero por una cortesía de Eduardo Montesinos, de una amistad muy larga de tiempo, y valga el anuncio, perdón que lo haga, no, pero no, me he para eso permitido es. colocar 5 novelas. Bueno, le di a un grupito de novelas para que las distribuya en Nueva Década, en San Pedro. Ok, ok. Pero ahí soy yo el que lo hago, digamos, si quieren, pues me llaman a mí, o si quieren van a Nueva Década y ¿Cuál ahí es nos su número, Paul? Su perdón, número de teléfono. 85 Ajá, 95 sí, 31 sí. 08. Otra manera de contactarte, que los lectores quieran contactarte, porque yo sé que los lectores no solamente la van a leer, sino también van a tener inquietudes, lo cual es válido. Y te lo digo desde la eh, eh, experiencia personal, que algo interesante en esto, en cuando uno coloca la novela o el libro o los cuentos, la gente te busca, te va a buscar y te va a decir, te va a preguntar. Por eso, la técnica que hemos usado con esta novela, con los papeles de Chantal, es que, nuevamente te digo, no darlo todo servido para que los lectores escudriñen más. Hemos hecho como, como unos tintes, ¿verdad? Claro. Para la gente. ¿Tenés, ¿Te parece algún correo o tenés un Facebook para que los lectores te busquen? Sí, el Facebook mío, Paul Benavides Vilches, y el WhatsApp a través del 8595 Okay. 3108. Te Eh, pueden encontrar ahí en el Facebook. sí, totalmente. Sí, mi Facebook es como
para nosotros, vos y yo, por edad y todo, es como nuestra página social y literaria, digamos, para Ok. promover nuestras obras y tratar de llegar al lector desde nuestra perspectiva, ¿verdad? No, le vas a llegar porque, eh, Bueno, si vos lo decís, no sé, Faustino, creo que sí. claro, lo interesante de los papeles de Chantal es que precisamente un sociólogo que está en uno de los tres poderes de la República nos presenta una realidad. Eso es lo interesante y valioso, muy valioso de esta novela. El hecho que vos nos abras las puertas de cómo se maneja toda esta cuestión política y el oscurantismo en el que hemos vivido por años. Creo que esta novela, eh, a vos te van a venir otros temas muy interesantes. Y te digo lo de la caja, ahí tenés para otra novela grande. Sí, De veras que sí, Paul. de varias, del Cementazo, Ah, no, de, no, de no, no. Panamá. Tengo el material Sí, como para elaborar unas dos claro, novelas. claro, claro, hay un buen material. Y lo han manejado bien, ¿verdad? Eso es lo importante, que hayas concatenado el hecho de los políticos que van en una línea, después haces el giro con la dominicana, que es ya bajar a la prostitución, al sexo, etcétera. Luego giras con los papeles de Chantal, que eso es un tema riquísimo, esos personajes con Chantal en París, en Madrid, eso lo hace muy fuerte. Después volvés otra vez, es como un oleaje, ¿verdad? Por eso es que a uno lo mantiene despierto. Yo lo leí en día y medio, sinceramente. Me atrapó muchísimo, me atrapó muchísimo. Son casi 300 páginas. No es difícil, es digerible. Eh, a punta de café me la llevé. Es más, aclaro, café con leche y whisky, Qué bien, qué bien, qué bien. Irish coffee, más o menos, un café más o irlandés. menos, sí. Le he llamado a eso el café erótico, Muy bien, besánico, besánico. besánico, café besánico. Paul, muchísimas gracias. Si tenés otro mensaje para los lectores e internautas, este programa, como siempre te lo he dicho, es tuyo. Este espacio es tuyo y podés dirigir tus palabras libremente. Sí, quisiera, si me da chance, Claro, agradecer siempre claro. tu generosidad desinteresada, tu bondad, tu calidad humana, para abrirle la puerta a los escritores costarricenses independientemente de quiénes sean, de dónde Sí, vengan, lo que sí. sea. Y eso es un acto heroico y muy No, bondadoso, no, no, poco no. considerando cómo se ha comportado este pesebre, digamos, por llamarlo de alguna manera, este pesebre literario. Sí, sí. Y la libertad de expresión hay que ponerla a prueba, Faustino. Ujú. Eh, yo sé que mañana, si me tocan la puerta a las 3:30 de la mañana o 4, es el lechero Claro, y no es la policía, claro, claro. buscándome a mí por lo que pensé, escribí o No, dije, en no, redes, de manera escrita, lo que sea. claro, De la diferencia entre la tiranía y la democracia. claro. Creo que los costarricenses no estamos muy conscientes del valor de la libertad de opinión y de expresión. Y la libertad de expresión y de opinión tiene que ponerse a prueba todos los días. Tiene que ponerse a prueba, tiene que ser, probar el ácido, la verdad. Y los escritores, básicamente, costarricenses, tenemos una responsabilidad enorme en poner a prueba la libertad de opinión. ¿Qué tanta libertad de expresión y libertad de opinión tiene la sociedad costarricense? Lo que yo digo ahí en esa novela puede traer incluso consecuencias, porque me pueden decir que eso está basado, son aseveraciones, no, no. Es decir, son creaciones de la imaginación basados en la realidad.
Entonces yo estoy poniendo a prueba a la libertad de expresión. Este programa es un medio que pone a prueba eso. Si Claro. si el escritor renuncia a poner a prueba la capacidad de poder decir la verdad o su verdad, está renunciando a un legado. Creo que nos estamos alejando de eso en Costa Rica. Sí. Gran parte de lo que se escribe en este país está alejado de la realidad. Yo no veo una interpelación literaria de la realidad. Esto no es ninguna lección de nada, ni moral, ni no me interesa, de ningún tipo. Lo que quiero es un poco expresar lo que nosotros hablamos en la tarde, es decir, tenemos que poner a prueba nuestra libertad de expresión. Claro. Hay que usar la literatura, se puede usar como un instrumento de cuestionamiento, interpelación de los poderes. Los poderes políticos y los poderes económicos se están tragando la democracia costarricense. Claro. Eso es lo que yo creo. No, y fíjate que, Paul, el desperdicio intelectual y humano que ha tenido este país con una serie de escritores, valga decirlo, escritores de escritorio, universitarios, profesores, etcétera, y eso lo sabemos todos. Un país que ha formado grandes profesionales en todas las ramas, han dejado pasar esta literatura así, porque desde el 48, desde la fundación de la Segunda República, arrastramos los problemas que hoy día tenemos en Costa Rica. No solamente a un nivel alto, de la alta alcurnia, por decirlo de una manera, como también debajo si los barrios pobres, el gran anillo de la miseria es construido por la misma política de este país. Bueno, ¿qué han hecho esos escritores que han estado ahí? Que escriben, por ejemplo, donde la cortina va con el color de la pared de la casa o de la oficina. Entonces, repito, se ha desperdiciado buenos escritores, porque hay buenos escritores en este país, que esto ya hubieran por lo menos, seamos realitos, por lo menos 70 novelas de este tipo. No hay. Solamente hay novelitas ahí de medio ver. Y bueno, la idea del programa de Besania, que tenemos con mi compañera, la productora Adriana Herrera, que vos conoces muy bien, gran ser humano, Sí, claro. y hemos pensado en que sí, el país tiene buenos escritores, buenos poetas, hombres y mujeres. Bueno, traigámoslos al programa y que expresen libremente lo que quieran, porque de repente estamos en los penúltimos o en los últimos tiempos donde el Armagedón se nos acerca. Así es, Paul. Sí, efectivamente, ¿no? Pues es una buena metáfora al final de los tiempos. Sí. Antes de que como vos decís, que es muy lindo eso que estás diciendo, que nos van a tocar la puerta a las 3:30 de la mañana, que es el lechero, o a las 4, como antes pasaba el maje del pan y lo dejaba en la puerta de la casa y bueno, y se iba y uno abría la puerta y ahí estaba el pan. No hay un soldado que nos esté apuntando. Así es la cosa, Paul. Muchas gracias. Bueno, Josino, de verdad te agradezco de No, nuevo a vos hombre, y a no, Adriana. es parte Extraordinario de, es mujer. parte de. Y aquí está la mía, Shirley Yang. Eso, la poderosa. ¿Cómo Sí, estás, Faustino? muy Pura poderosa, vida. La que bastante Muy manda, poderosa. la que poderosa. manda. Te agradezco mucho por la entrevista a Paul. Muchas No, hombre, gracias. no, hombre, no hay nada que agradecer. Todos estamos Así es, en este mundo. Sí, así es, así es. Me alegro Agradecidos los mucho de dos. verte, de verdad. Un sí, abrazo no, fuerte y feliz año. igualmente, Para vos y Shirley, para Adri. pura vida, pura Oh, vida.
Bueno, Paul, Buenísimas noches, Faustino, y ojalá que nos sigamos viendo. Gracias por el apoyo no, hombre, claro. y hablar de esta novela. Para mí es muy, 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 muy importante. Es un esfuerzo largo, Sí, por muchas sí. etapas y creo que quedó en la mejor No, de no, las no. versiones. No, mae, No son llegar a la 8 mejor años. versión. Mae, 8 años de brete no se los brinca nadie, así porque Sí, 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 sí. Ha costado, pero bueno, llegamos a esto. Gracias. vale la pena. Chao, Chao, pura Faustino. vida, Muchas gracias. pura Buenas vida. noches.